es el doctor Joao Mimoso, doctor en Ingeniería, investigador del Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil de Portugal, y que va a presentar una charla titulada Estudios sobre el deterioro de los azulejos integrados en la arquitectura. Bueno, gracias por la invitación que me hizo venir de Lisboa. Bueno, y en primer lugar les pido perdón por mi mal español, pero lo aprendí cuando era muy chico. Por la Gran Vía de Madrid íbamos a comprar tebeos de Superman y cromos de Bruguera, que era una editora de Barcelona. Entonces, de tebeos y de cromos conozco todo el vocabulario. De azulejos es un poco más difícil. Hoy mismo tuve una lección aquí en la sala, a ver si me comprenden, pero creo que sí. Bueno, el trencadís, que para mí es una palabra nueva, no lo tenemos en Portugal exactamente como tienen aquí en la Estación del Norte o en el Parque Güell en Barcelona. Lo que tenemos, que es más parecido, es lo que llamamos embrechado. Embrechado, el nombre es por causa de la roca, la brecha, que es una agregación de otros pedazos de roca. Aquí tengo el ejemplo más antiguo que conozco, que comenzó en el siglo XVI, es en el convento de Osaka. Entonces usaban pequeñas piedras roladas, blancas y negras, para hacer la decoración de la cara del edificio. Y también lo utilizaron en el pavimento. Este es en el siglo XVI. Bueno, en el siglo XIX, este sistema de pavimentación pasó a Lisboa, donde se utiliza hoy en las calles, y después pasó al Río de Janeiro, donde se quedó muy famosa por la avenida de Copacabana. Aquí tenemos un otro ejemplo. En 1672, este palacio, que se llama el Palacio de los Marqueses de Frontera, en Lisboa, fue inaugurado. El rey fue a cenar en la inauguración. Fue servido con la mejor porcelana de China, con vidrio de Venecia. Donde come el rey, nadie más come. Entonces, cuando se terminó la cena, quebraron toda la loza e hicieron este embrechado que aún está en la capilla, en los jardines. Es muy extenso. Aquí solo tenemos una parte y se puede hoy aún ver. En el siglo XIX se utilizó mucho en la decoración de las fuentes. Hay fuentes un poco por todo Portugal, decorada con un embrechado que es muy parecido con el trencadís, porque utilizaban faenza, utilizaban pedazos de azulejo, conchas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es en Mafra, es un fuente en Mafra. El azulejo integrado es muy importante para Portugal, y sobre todo la arquitectura barroca no se comprende sin el azulejo integrado. Esta es una iglesia en Barcelos, en el norte, que de afuera parece un pabellón sin ningún interés, y cuando se entra es así. Y cuando entramos en una iglesia del mismo tiempo en Brasil, que era una colonia portuguesa, es lo mismo, pero sin los azulejos. Para nosotros es un choque, es algo que les falta algo. Sin azulejos no va. Entonces, había muchos escritos sobre la historia del arte, del azulejo, pero
y siempre decían que están degradados, se va un día, ya no habrá los azulejos, pero interesantemente había 200, 300 escritos sobre historia del arte, pero nadie investigaba la degradación. ¿Por qué se degradan? ¿Cómo se degradan? Cuando se preguntaba, siempre decían, bueno, son las sales solubles, es el cloreto de sodio. Y nosotros decidimos investigar y ver si era el cloreto de sodio o no, y qué era. Esto es un azulejo, es hecho por la técnica de la faenza, tiene una cara vidrada, el vidriado, y después una parte cerámica que es hecha en primer lugar, y después se vidria, que se llama bizcocho en español, biscoito en brasileño y chacota en portugués. Y a la derecha tienen una imagen del mismo en la microscopía electrónica, que es muy buena porque nos permite ver muy claramente la diferencia entre el vidrado y el bizcocho. La losa de faenza es diferente porque es completamente vidriada en todas caras, en cuanto los azulejos solo en una cara, y la porcelana es completamente diferente porque es una masa que se coció a una temperatura muy alta y se transformó toda en una especie de vidrio. Bueno, los azulejos son un material compósito. Yo soy ingeniero mecánico, entonces soy un ingeniero de materiales. Lo que dicen a un ingeniero de materiales es que los materiales compósitos son muy peligrosos, porque siempre hay problemas en la interfase entre los varios materiales. Y tanto más problemas cuanto más diferentes los materiales son. En los azulejos son muy diferentes, porque el vidrio no absorbe agua, es incompresible. El bizcocho absorbe agua y se expande. Entonces el azulejo es un material casi milagroso, que tiene más de 2000 años y es un milagro tecnológico. Pero el azulejo es como un castillo que tiene solo una muralla hacia adelante, porque están muy protegidos por la cara, por el vidriado, pero si hay un ataque por detrás no tienen protección ninguna. Pero son muy durables, como se ve, por ejemplo, son algunos de la puerta de Ishtar, que eran las puertas de Babilonia, tienen más de 2500 años, y aún se ve el cerámico y el vidriado porque estaban en el desierto. Los problemas con el degrado de los azulejos, el agua está siempre allá. Hay siempre una relación entre el agua y la degradación. Y hay tres formas de degradación: física, química o biológica. La degradación física y la biológica eran conocidas, la química nosotros la investigamos. Y muchas veces la degradación traza un mapa de las áreas que están húmedas. Entonces no hay duda que hay una relación entre la presencia del agua en los soportes, en las paredes, y el degrado de los azulejos. Y también se ve casos como este en que hay una ascensión del agua con sales disueltos, pasa por detrás del panel porque es casi impermeable y después va a cristalizar sobre el panel. Y esto ha dado una idea de que los sales solubles estaban siempre por detrás del destacamiento del vidrado en los azulejos. Pero, como vamos a ver, no es así. Hay mucha gente que estudia, que cree que los azulejos son como la cerámica no vidriada o como la piedra.
Pero hay una diferencia muy importante, es que la piedra y la cerámica no vidriada permiten la evaporación en la cara, porque no están protegidas por el vidriado. Pero los azulejos tienen una protección y eso es algo que los hace completamente diferente. ¿Mi español se entiende? Bueno, ok. Cuando las paredes están húmedas hay varios casos que son posibles. Uno, el mortero se disuelve, entonces el colaje suelen no estar bien pegados y van a caer enteros. Aquí ven los que van a caer de seguida. Ven que el agua entró por el tope, donde está la sieta roja, después pasó a los dos lados de la ventana y ahora está pasando el entrepiso y va a pasar el piso de abajo. Un otro caso que no interesa mucho porque es típico del siglo XVII, inicios del XVIII, es cuando el mortero pega, pero los azulejos tienen pequeñas piedras o vacíos en el interior, se rompen de una arista a la otra. Entonces, después se rompen de la fisura a una arista y acaban hechos en pedazos. Una otra degradación que es muy común y que nos interesa es el craquelé. En este caso, el bizcocho, la pared está húmeda, el bizcocho expande, pero el vidriado no puede expandir, entonces va a fisurar y hacer un craquelé, como tienen aquí. Y un día leí un trabajo de un inglés que decía que el craquelé no es muy peligroso porque son pequeñas fisuras que luego se terminan. Bueno, nosotros hicimos un estudio a ver cuál era la fuerza de adhesión del vidriado al bizcocho. Entonces hicimos un pull-out y nunca se consigue romper la ligación entre el vidriado y el bizcocho. La rotura es siempre, sea en el bizcocho, sea en el vidrado. Entonces la adhesión entre bizcocho y vidrado es muy, muy, muy fuerte. Entonces cuando hay una fisura en el vidrado, ella no puede terminar en la interfaz, porque la interfaz no se rompe. Entonces, como el azulejo es un cuerpo sólido y no es elástico, las fisuras tienen que propagarse tras la superficie. Y aquí se ve en una imagen de microscopía electrónica una que tiene una abertura máxima de 1/10 de milímetro, pero ven que se propagó hacia el bizcocho y después hacia las caras laterales. Entonces, un azulejo que tiene un craquelé, el interior está todo fisurado. Y solo se mantiene porque hay puentes entre las partes. Ups. Aquí un otro caso en que las fisuras se propagan debajo del interfaces, pero noten que no rompen el interfaces, se propagan abajo del interfaces, se van a propagar hasta la arista y van a causar un degrado como esto. Entonces, el vidriado se destaca, pero siempre con chacota, con bizcocho adherente. Pero hay casos muy interesantes, yo tengo uno en mi, que son estos, que cuando se ve que son diferentes porque el vidrado se separa como una lámina limpia de bizcocho. Cuando se vira, es lo que tienen aquí abajo, se ve que casi no tiene bizcocho. Y esto parece imposible, porque la adhesión es tan alta, ¿por qué? Y por veces en estos casos también el vidrado hace una ampolla, así. Es muy característico.
Bueno, ¿cómo es posible? Misterio. Pero lo vamos a resolver. Un sal solúvel como el cloreto de sodio solo puede cristalizar cuando el agua se evapora en contacto con el ambiente. Pues entonces la degradación comienza siempre en juntas que están abiertas, en donde hay un contacto entre el aire ambiente y el bizcocho que está abajo, como aquí. Comienzan las juntas y se propagan hacia el interior. Entonces tiene siempre este aspecto característico de algo que comienza en las juntas y se va a propagar hacia el interior. Es una degradación física. Y el vidrado se destaca siempre con chacota, con bizcocho adherente. Entonces, pero en estos casos también se ve una cosa interesante cuando el vidrado se deseca limpio, que algunas veces el degrado comienza en el centro del azulejo. Esto de nuevo parece imposible porque en el centro no puede haber evaporación. Bueno, entonces hicimos un plano de investigación. María de Lourdes Esteves, del Museo Nacional del Azulejo lo desarrolló para una tesis de doctorado, que se llama Estudo, como están a ver aquí. Si lo quieren leer, tiene todos los detalles, está disponible en la internet. Si lo buscan con este nombre, lo van a encontrar. Bueno, en la primera parte hicimos visitas a un centenar de obras en Portugal, a ver los azulejos que estaban degradados y los sales asociados a cada degradación. En este caso fue el cloreto de sodio. En el microscopio electrónico es como ven aquí. En este caso fue el sulfato de magnesio, que con el yeso era siempre lo más degradante. El sulfato de magnesio es terrible. Aquí en el microscopio electrónico. Y bueno, tienen unos 8 o 9 diferentes en su tesis. Y siempre en estos casos se veía que el degrado comenzaba en las aristas y el vidrado salía con el bizcocho. Pero aquí tenemos un caso en que algunas veces el degrado comienza en el centro. Y cuando vamos a limpiar con el dedo, el bizcocho está liso. Aquí más casos. En estos casos lo que encontramos fue carbonato de sodio, trona, que no es generalmente considerado como un agente degradante. Ok. Bueno, entonces para testar la teoría corriente, que son los sales solubles, que son los malos. Esto es un poco como... hay aquel filme Casablanca en que dicen que hay que prender los sospechosos de siempre. Entonces, el cloreto de sodio y el cemento Portland son los sospechosos de siempre en el degrado de los azulejos. Entonces, lo que hicimos fue un teste en todas estas muestras, que son azulejos desde el siglo XVII hasta el XIX. Hicimos 75 ciclos de saturación con sal, con agua salgada, y después evaporación. Y fue hecho así. Cada azulejo era partido en 3 partes. Una iba a ser sometido a los ciclos de envejecimiento con evaporación por las áreas que estaban por la arista y por las áreas que ya estaban libres para evaporación. Un tercio el ensayo fue hecho exactamente así, pero solo con agua.
era una especie de blanco, uno con sal, la otra con agua, y la tercera parte fue guardada como referencia. Y después de los 75 ciclos, que fueron 2 años, fue muy fuerte, un ensayo muy fuerte, lo que vimos es que en general lo que al inicio es lo que tienen a la izquierda, no estaba degradado, a la fin también no estaba degradado. Pero aquellos que en el principio a la izquierda ya tenían algún degrado, ese sí se fueron degradando más y más. Pero siempre el vidrado salía con el bizcocho. Lo que fue muy degradante fue los ciclos que hicimos después de desalinización. Hicimos 6 ciclos hasta que los azulejos estuvieran limpios de la sal. Entonces algunos se partieron en 2, varios. En muchos casos la degradación se aprofundó, como se ve aquí abajo, porque de facto la sal es también un consolidante. Y cuando se tiró toda la sal, entonces y solo entonces el vidrado salió. Entonces la conclusión es que el daño acontecía sobre todo en los azulejos que estaban degradados en el inicio, que el daño comienza siempre en áreas donde la evaporación es posible y que el vidrado sale siempre con el bizcocho adherente. Entonces no conseguimos reproducir lo que se ve en obra cuando el vidrado sale limpio de bizcocho. Entonces quizás hay una otra causa que no estamos a ver. Se dice que el mundo está lleno de preguntas sin respuesta, pero también el mundo está lleno de respuestas esperando por las preguntas. Un día vimos esto, que es muy interesante, en la ciudad de Abrantes, y después vimos muchos más, y ven que son azulejos en los que el vidriado está saliendo limpio de bizcocho. Pero ven también que el craquelé en el inicio se propagaba adentro del bizcocho, pues en el inicio el vidrado estaba muy bien adherente. Se ve en el bizcocho las marcas de las fisuras que se propagan hacia el interior, pero ahora no está. Entonces hubo un degrado, la adhesión se degradó. Entonces la degradación solo puede tener una causa química que conecta el vidriado al bizcocho. Lo que hay de común entre el vidriado y el bizcocho es la sílica. Entonces el vidrado está conectado por puentes de sílica. Cuando fuimos a ver en el microscopio electrónico estos casos, levantamos el vidrado y pusimos el bizcocho en el microscopio, lo que vimos es esto. Era un ingeniero que trabaja con la química del hormigón, cuando ve esto, sabe exactamente lo que pasó. Esto, aquí en un otro caso, estos son geles de reacciones de ataque alcalino a la sílica. Estos geles se caracterizan por la composición de sílica, calcio y potasio. Y lo que pasa es cuando la sílica es ordenada, no pasa nada. Pero cuando la sílica es amorfa, como en el caso del vidrio, lo que pasa es que la alcalinidad va a romper las ligaciones entre los átomos de silicio y los átomos de, yo dice sílica, pero en español es sílice. Bueno, el ataque alcalino va a romper la ligación entre los átomos de sílica y los átomos de oxígeno. Como los puentes entre el vidrado y el bizcocho son así, lo que pensamos es que
un ataque alcalino va a separar y partir los puentes. Y esto acontece, es muy conocido, de las presas, de los puntes, etc. Esto es suficiente para obligar a derrubar un puente o una presa. Porque los geles son muy expansivos. Y hay muchos papers así sobre este caso. Y lo que se ve aquí es exactamente lo que se ve en los azulejos, son los geles. Pero nunca nadie había pensado que se pasaba lo mismo con los azulejos. Bueno, entonces la hipótesis es que hay un ataque alcalino que vamos a simular en el laboratorio. Utilizamos el hidróxido de sodio, que permite valores de pH más altos, pero en contacto con el aire, el hidróxido de sodio se carbonata y origina la formación de trona. Entonces pensamos que no era la trona que estaba atacando, pero la trona se forma cuando el hidróxido de sodio contacta con el aire. La reacción es como está aquí. En contacto con el anhidrito carbónico se forma la trona. Y lo que hicimos es elegimos azulejos desde el siglo XVII hasta el siglo XX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y los sometemos a 45 semanas de contacto con una solución de hidróxido de sodio con una alcalinidad de pH 14. Y lo que vimos es esto. Lo vidrado, que aquí estaba sano, aquí lo ven separado exactamente entre el vidrado y el bizcocho se separó. Y también hizo las ampollas. Entonces, en todos los casos, ven aquí antes y después. Ven aquí la separación. Antes y después, en todos los casos, se vio la misma separación en el vidrado que sale sin el bizcocho. Entonces, verificamos la hipótesis de soluciones alcalinas con sodio causan un degrado en que el vidrado sale sin bizcocho. Y en este caso es interesante porque no es necesaria evaporación. Entonces puede comenzar en el centro de la cara. Es un degrado químico. Entonces hay dos tipos de degrado causado por las especies químicas que están en los solutos. Lo físico, por la evaporación de los sales, y el químico, por un ataque alcalino. El ataque alcalino solo puede ser combatido de una manera. La pared tiene que estar seca. No hay otra manera. La pared tiene que estar seca. Y no es aconsejable hacer desalinización en agua, porque los geles van a migrar para otras partes y lo que pasa es que en los meses, en un año subsecuente, los azulejos van a degradar a un ritmo como si pasaran 10 o 20 años. Y hay casos así, uno de ellos en Brasil. Hicieron lo mejor que podían, mucha desalinización, y después los azulejos comenzaron a degradarse a una velocidad verdaderamente alarmante, como nunca antes. Pero cuando tenemos trona, ni siempre el bizcocho está liso. En algunos casos está jugoso, como aquí. Esto es porque el cloreto de sodio es un agresor oportunista. Necesita de una superficie de evaporación. Pero si el vidrado salió por ataque alcalino, entonces ya tiene una superficie, comienza a degradarse.
comienza a cristalizar. Entonces la gente ve no la causa original, pero lo que viene después porque es oportunista. Entonces creen que fue el cloreto de sodio el degradante, pero no fue el primero degradante. Bueno, estoy casi a terminar, pero quiero decirles una cosa más. Es que muchas veces se conecta siempre el degrado con la exposición exterior, que en Portugal hay mucho porque hay muchos edificios que están, como aquí también, que están decorados con azulejos. Bueno, hay un otro, como saben o si no saben, les digo yo, los locales habitados, las iglesias, etc., la humedad en el interior es siempre más alta que en el exterior. La gente cree que la humedad en el exterior es más alta, no. Por causa del facto de que hay personas y agua, etc., el interior, si no está muy bien ventilado, tiene siempre una humedad más alta. Y los sales son higroscópicos, quiere decir que absorben la humedad, y deliquescentes, quiere decir que se disuelven en la humedad. Y un sal muy peligroso en estos casos es el cloreto de sodio, porque su humedad de equilibrio anda por los 75% de humedad relativa. Entonces, si la humedad es más alta, el sal está disuelto en la humedad. Si la humedad baja, el sal cristaliza y va a cristalizar donde está. Entonces, el mismo sal puede darnos 10, 20, 100, miles ciclos de cristalización, de disolución, sin salir de donde está. Un caso muy interesante es esto. Esto es una iglesia junto al mar, en Peniche, en el norte de Lisboa. Fue la fotografía de izquierda fue hecha 250 años después que la iglesia fue azulejada. Estaba perfecto. Tienes aquí una foto hecha unos 25 años más tarde. Todo está degradado. ¿Por qué? Porque decidieron hacer un soporte de hormigón por encima. Entonces, cuando se pone hormigón, se pone toneladas de agua. Las paredes tenían mucho sal, porque está casi sobre el mar, pero el sal estaba donde estaba. Cuando pusieron el agua, el sal migró hasta el interior y se puso en contacto con el ambiente interior en las uniones entre los azulejos. Y ahora va a hacer ciclos de cristalización y disolución en contacto con la humedad en el interior de la iglesia. Y el resultado suele ser catastrófico. Y muchas gracias. Es todo. Muchas gracias, doctor Miemoso. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de tomar un cafetito y de calentarnos un poco. Bien, supongo, ¿no? Pues hacemos un pequeño descanso de unos media horita, ¿vale?